Adrián Ojeda, le pregunta, desearía su opinión sobre lo expresado por el gobernador de Veracruz, en el sentido de que el grupo creado por la Cámara Alta me da risa, entrecomillado. Tan fácil es entrar a la página del Senado y ver que no existe tal comisión, tal comisión. Bueno, muchas gracias, Adrián. Antes que nada, Sergio, si me lo permites, quisiera saludar a todas y a todos los periodistas que nos acompañan esta mañana, desearles un buen año en este 2022. Ojalá todo haya ido muy bien este fin de año y que, bueno, nos cuidemos mucho del COVID, que está muy fuerte nuevamente, desafortunadamente, y que sea un muy buen 2022 para todos. Y respecto a la pregunta que me hace Adrián, bueno, la verdad es que me parecen muy desafortunadas estas declaraciones del gobernador, porque francamente ante lo que estamos es ante una emergencia jurídica en Veracruz, así la podría yo calificar. Hay atropellos, violaciones a los derechos humanos de las personas que están siendo detenidas, en muchos casos, porque tampoco podemos hablar de la totalidad, pero en muchos casos de manera injustificada. Y me parece que el que un grupo de personas, hombres y mujeres preocupados, senadores, todos ellos preocupados por lo que sucede en Veracruz, por el atropello que detonó esto, que fue el de una persona como secretario técnico de la Junta de Coordinación Política, haya dado pie a que se junten, se logre primero un acuerdo entre todos los coordinadores parlamentarios del Senado y ahí se haya decidido formar un grupo para luego ya formalizar la creación de una comisión en cuanto procedimentalmente sea conveniente. Bueno, pues entonces me parece que el descalificarlo simplemente lo que aleja es al gobernador de lo que es la verdadera problemática de Veracruz, que tiene que ver con la impartición de justicia de manera objetiva, de manera legal, y que no se aparten de los procesos como lo establecen las leyes en nuestro país. Así que condenamos pues estas declaraciones que hacen donde simplemente habla de que le da risa, como si fuera un asunto de risa. Lo que estamos es un asunto de urgencia, se atropellan derechos de las personas y esto no puede seguir sucediendo. Qué lamentable que el gobierno del Estado actúe como está actuando. Vero Macías le pregunta, coordinador, ¿augura un conflicto interno en el Senado por el tema de Veracruz y cómo podría afectar la vida institucional en el mismo? Mira, yo esperaría que no. Yo no veo por qué tenga que haber un conflicto. Lo único que estamos haciendo, ayer que hubo la reunión y que muchos de los que hoy están participando en esta conferencia también lo hicieron ayer, habrán dado cuenta de que lo que se dice ahí es simplemente procurar que las cosas pasen por el cauce legal que tienen que pasar. No se están inventando los casos, no se están exagerando tampoco los casos. Lo que se está pidiendo es con las pruebas que puedan realmente ser aportadas por distintas personas, bueno, podamos ir preguntando, haciéndonos de la información suficiente para que esto funcione de manera adecuada para quienes son los verdaderamente afectados. Entonces, yo no veo por qué esto podría causar un conflicto en el Senado, si lo único que se está pidiendo es que se atienda el verdadero Estado de Derecho en el Estado de Veracruz. Eso es todo. Gracias, coordinador. Gerardo Segura manda varias preguntas. Me voy una por una. La primera, ¿qué opina de que sigue aflorando la corrupción en el gobierno de López Obrador? Se dio a conocer que hay varias secretarías de Estado que han incurrido en compras con empresas fantasma. Una de esas secretarías es la de Comunicaciones y Transportes. El presidente ha dicho que ya se acabó la corrupción en su administración, pero parece que estamos viendo al gobierno más corrupto de las últimas décadas, ¿no cree? La verdad es que esto que el gobernador, que el presidente afirma en respecto a que se acabó la corrupción, pues es simplemente una mentira. No es cierto. Absolutamente no es cierto. Vemos cómo, no solamente en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, estamos viendo en diferentes dependencias cómo se entregan los contratos sin licitación. Hay que citar, por ejemplo, lo que se publicó apenas hace unas cuantas semanas, el año pasado todavía, este famoso que se denominó decretazo, que es un acuerdo mediante el cual se pretende pues sustraer de la obligación que marca la Ley de Obras y Adquisiciones Públicas para poder contratar servicios, obras
al gobierno federal y que mediante ese decreto, pues toda la obra de infraestructura se va a considerar digamos que vital, va a ser las obras dadas consideradas a las fuerzas militares, y vamos a tener la posibilidad de que se omitan todas las licitaciones en cada una de ellas por considerarlas de seguridad nacional. Entonces, yo creo que eso lo que persigue es una intención de ocultamiento y no habla de un país que sea transparente, de un país que cumpla con las leyes en materia de contratación de obras, y por supuesto que genera opacidad. Ya hay datos, y no de ahora, se vienen dando desde 2019, en el 20 y también en el 21, en donde han ido incrementando el número de asignaciones de manera directa a los contratistas en el país, y donde no hay pues licitación alguna. Sabemos de empresas, precisamente muchos medios lo han publicado, algunas organizaciones que lo han investigado, otros datos que nos llegan a nosotros al Senado, hemos podido constatar cómo esta situación de la contratación a partir de la entrega directa de estos contratos, pues lo que hace es alejar la transparencia y ocultar la información respecto a si se compró o se contrató al precio adecuado, en el tiempo que se tiene que hacer y con la calidad que debiera de requerirse. Entonces, no, definitivamente no es un gobierno transparente. Sí es un gobierno opaco, es un gobierno corrupto. Lamentablemente me parece que pasará la historia, muy lamentablemente para México, como el gobierno más corrupto en la historia de nuestro país. Gracias, coordinador. También Gerardo Segura le pregunta: ayer desde Palacio Nacional se responsabilizó a médicos del desabasto de medicamentos. ¿Debe asumir el gobierno federal y el presidente su responsabilidad en el desastre en el sistema de salud que hay en el país y recomponer la situación de inmediato, además de reconocer que hay una cuarta ola de la pandemia y dejar de engañar a la población aunque no hay muertos y todo se encuentra bien? Pues mira, yo creo que siempre ha sido costumbre de este gobierno el señalar culpables en lugar de resolver problemas, ¿no? Decir, fueron aquellos. Está bien, quien haya sido, quien sea el responsable, lo importante es que hay una evidencia de que hay un problema. En este caso, la pandemia, la cuarta ola, por supuesto que existe, o la quinta, el número que le quieran poner, pero hay un brote importante de nuevos contagios. Lo estamos viendo en las noticias, números que ya no estábamos acostumbrados a escuchar. Ya ahora lo volvemos a escuchar en cifras verdaderamente impresionantes del número de contagios. Sí es verdad, menos letalidad, porque ha ido avanzando poco a poco, lamentablemente, pero poco a poco. Todavía pues el asunto de la vacunación ha permitido pues que tengamos menos letalidad. Sin embargo, estamos entre los primeros lugares en letalidad a nivel mundial. Aun cuando ha bajado, México no es de los que ha bajado más. Estamos entre los primeros 3 o 4 lugares a nivel mundial en letalidad por incidencia en muertes COVID. ¿Y eso habla de qué? ¿De un mal manejo de la pandemia? No lo digo yo, lo dice todo México, muchísimos comentaristas, especialistas, doctores, investigadores, y lo que estamos es ante la negación de un problema tan serio como el de la pandemia que hemos venido sufriendo, en donde ha cobrado ya pues miles y miles y miles de muertas en todo el país, y que esto ya no debería de ocurrir, debería de atenderse con absoluta seriedad, en lugar de culpar a los médicos, porque más allá de que pueda haber algún médico, porque no podemos hablar por todos, pero no podemos hablar por todos ni para mal, como se generaliza desde el gobierno, ni tampoco pensemos en que todos son santos y buenos. No, puede haber alguno, pero en la generalidad hay que reconocer el trabajo que han hecho los médicos, las enfermeras, todos el personal de salud que han estado atentos y han estado sufriendo muchas de las consecuencias. Somos el país en el que estamos entre los primerísimos lugares, si no el primero, en muerte del personal médico por atender la pandemia. Y eso es porque no se le dan los instrumentos adecuados para ellos. Entonces, hoy estamos nuevamente en un señalamiento, en una descalificación a un sector de manera general, cuando lo que debía desatenderse la emergencia, que sí que la hay, y que sí que el gobierno ha sido responsable por haberlo hecho de una manera, pues, de verdaderamente muy ineficiente.
Gracias, coordinador. También Gerardo Segura le pregunta, ayer el senador Eduardo Ramírez de Morena advirtió que de no haber una solución política al caso de José Manuel del Río Virgen, antes del próximo periodo ordinario de sesiones, podría haber una división y rompimiento dentro del grupo parlamentario de Morena. Además, pidió que no se tense más la liga entre los poderes. Bajo esta circunstancia, ¿cree usted que sea el inicio del desmoronamiento de Morena, como lo advirtió el mismo Porfirio Muñoz Ledo? Pues mira, yo no le deseo el mal a nadie, ni siquiera a Morena, la verdad, pero al final de cuentas me parece que esta descomposición, si es que se da, pues será un asunto que tendrán que atender ellos. Yo creo que lo que está haciendo el Senado en todo caso es procurando intentar resolver un problema que existe, que es la aplicación facciosa de la justicia en el estado de Veracruz. Eso es evidente. Y eso es lo que está buscando este grupo en el Senado, de intentar resolver. Y me parece que eso pues tiene que estar más allá de las posibles pues diferencias que puedan tener que los senadores de Morena. Lógicamente, y lo hemos señalado muchas veces, los senadores de Morena defienden todo, no importa que sea bueno o malo, defienden todo como si todo fuera bueno, lo que haga el gobierno. Y en este caso pareciera como el presidente salió rápidamente, el presidente de la República rápidamente a decir que el gobernador Cuitláhuac pues que era muy bueno y que él confiaba en él y que todas estas cosas que dijo hace unos cuantos días, bueno, pues seguramente los senadores y senadoras de Morena, pues lo que hicieron fue tomar eso como una instrucción para defenderlo a capa y espada. Y yo creo que hay que ser objetivos, aún con los propios. Hay que hacer este ejercicio de autocrítica, aún con los gobiernos que puedan ser nuestros. Me parece que en el caso de Veracruz no hay cómo defenderlo y eso debían de entender los senadores. En lugar de rasgarse las vestiduras y de irse contra algunos senadores de su mismo partido que están viendo que sí hay cosas que componer, bueno, pues sumarse, porque en Veracruz hay millones de ciudadanos que por supuesto muchos de ellos confiaron en Morena, hoy ya no confían tanto, pero muchos de ellos confiaron en Morena y merecen la atención y el respeto aún de los senadores y senadoras de Morena. Finalmente, de Gerardo Segura le pregunta, cada vez hay más voces que piden a López Obrador que cancele la revocación de mandato, que costará más de 3,800 millones de pesos, para que esos recursos se destinen a las compras de medicamentos o pruebas para detectar el COVID en beneficio de la ciudadanía y no derrochar los recursos en caprichos egocéntricos. ¿Qué opina usted? Pues la revocación de mandato es un ejercicio que a los ciudadanos se les da en la ley, en la Constitución, como una herramienta para que se convoque a una consulta para saber si la población en suficiente número ha perdido la confianza del gobernante y entonces se revoque el mandato. Lamentablemente, en este gobierno lo han utilizado como una estrategia de campaña y eso es lo que están haciendo. Nada más veamos aquella disposición donde el INE, Instituto Nacional Electoral, tuvo que prohibir la publicidad porque ellos hablaban de una ratificación. La ratificación no existe como figura en la ley ni en la Constitución. Lo que existe es la revocación por pérdida de confianza en el gobernante en turno. Entonces, me parece que lo que se está haciendo es un ejercicio propagandístico al que no le dan el suficiente recurso solamente para tener un tema de qué hablar, tratar de dejar de lado los temas importantes del país y dedicarse a hablar de si hay que ratificar al presidente, porque es lo que ellos están proponiendo. Y eso no está así contemplado en ninguna parte de la Constitución ni de ninguna ley. Entonces, yo sí veo un ejercicio inútil, porque además no se le da el recurso suficiente al INE, no habrá posibilidad de que alcance o pueda potencialmente alcanzar el umbral del 40% para que este ejercicio llegue a ser vinculante, y entonces lo que vamos a tener pues es simplemente un acto de propaganda extendido durante varias semanas para poder hablar del presidente, que es lo que le gusta a él. Por más que diga que no le gusta que hablen de él, claro que le gusta, y es lo que está buscando, que se hable de él y de su gobierno. Y lamentablemente este instrumento se ha pervertido de tal manera que ya deja de ser algo objetivo como una verdadera revocación de mandato, un instrumento ciudadano, y se ha convertido en un instrumento del gobierno. ¿Quién está pidiendo que se vaya? ¿Quién está promoviendo la revocación? Es que desde el planteamiento verdaderamente es una tontería. Cómo el propio gobierno está promoviendo la
revocación de mandato. ¿Por qué? Porque lo que está utilizándolo es como una campaña desde ahora. Y eso es lamentable. Qué mal que se tenga que invertir dinero solamente para satisfacer el ego de la presidencia de la República. Gracias. Senador Víctor Mayén le pregunta, dado el escenario que priva en Veracruz de violación al Estado de Derecho y a los derechos humanos y de la sujeción del Poder Judicial al Poder Ejecutivo local, ¿estarían configurándose las condiciones para que el Senado solicite la desaparición de poderes en Veracruz? ¿Se cumple alguno de los supuestos que la Constitución marca? En este momento no se podría determinar eso. La verdad es que esa puede llegar a ser una consecuencia de todo lo que está pasando, pero yo no podría aventurarme a decir que sí, que estemos en condiciones de hacerlo. Y por eso es que le diría yo a los senadores y senadoras de Morena, calma, no hay tal cosa, no hay esa intención. Lo que queremos más que quitar a nadie es que se corrija lo que se está haciendo mal. Y en todo caso, me parece que si llegara a actualizarse las hipótesis, que se contemplan en la Constitución y las leyes, bueno, pues entonces habría que intentar proceder a ello. Pero tendría que haber la falta de los tres poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Y entonces esto todavía se antoja difícil que se pueda alcanzar a realizar y tampoco es en esencia lo que se quiere. Lo que se quiere es que se corrijan las cosas en el Estado de Veracruz y se deje de atropellar los derechos de los ciudadanos y que se encarcele a la gente simplemente por una consigna o por un mandato de un grupo o de un partido en el poder. Gracias, coordinador. Gerardo Cedillo le pregunta, si se resuelve el caso de Del Río Virgen, ¿van a dejar colgados a las decenas de agraviados y encarcelados injustamente por el gobernador y la fiscalía local? ¿Se tiene que derogar el delito de ultrajes a la autoridad del Código Penal del Estado? Yo creo que primero el delito de ultraje sí, yo creo que debería de realmente derogarse. Es un asunto en el que se ha usado, se ha mal usado y se ha abusado de él. Y respecto a dejar sin atender, no es la idea. La idea es que, bueno, el caso de este amigo de José Manuel del Río Virgen, lo que hizo fue visibilizar mucho el problema, pero el problema está ahí y han ido llegando al seno de la comisión. A mí de manera personal y a otros compañeros coordinadores les han llegado información, estoy enterado de ello, de personas que se sienten agraviadas en el Estado de Veracruz por el proceso bajo el cual han sido sometidos. Y esto debemos de atenderlo. Eso es lo mínimo que podemos hacer. No se trata de una persona y no se trata porque se metieron con alguien en la política. No, a cualquier ciudadano que le haya pasado está en el derecho de que pueda ser atendido y defendido. Y en este caso, aunque no somos una instancia jurisdiccional, sí por lo menos es una instancia política que puede presionar a que las cosas se reencaucen por la vía jurídica, la que nunca debió de abandonarse por el verdadero Estado de Derecho. Gracias, senador. Misael Zavala le pregunta si nos puede detallar cómo se le da legalidad a la Comisión Especial sobre el caso de Veracruz, si se puede sustentar legalmente su existencia. Esto para responder al gobernador de Veracruz, quien afirmó que esta comisión no existe porque no la votó el Pleno del Senado. A ver, las comisiones de trabajo, como es esta, pueden ser, desde luego, constituidas a través del mandato del propio Pleno, en donde en el momento que sesione seguramente será propuesta para que su fundación, digamos que institucional. En este momento es una comisión formada como un grupo de trabajo por los coordinadores y coordinadoras de los grupos parlamentarios para atender un problema urgente, un problema que desbordó de repente con la encarcelación de una persona, pero que al ver eso vimos que había muchos casos más y entonces se empezó a atender y a caminar en ese sentido. Me parece que mal hace el gobernador, ya lo comentaba yo al inicio de esta conferencia, mal hace el gobernador en descalificar el hecho de que existe un grupo de personas, senadoras y senadores, preocupados por lo que está pasando en Veracruz, diciendo es que no tiene validez. Entonces si no tiene validez, lo de Veracruz no es cierto. Pues no. Lo de Veracruz es cierto. Y la validez de la comisión se le dará. Si le preocupa la validez, se le preocupa realmente la institucionalidad de la comisión, eso en todo caso es lo de menos. Eso se puede componer rápidamente en la primera sesión del Pleno, se nombra la comisión y se acabó el tema. Lo importante es todo lo que hay detrás, eso sigue existiendo, ahí está presente y urge que se atienda y se resuelva y se recompongan las cosas como están sucediendo en Veracruz. Gracias. Félix Muñiz le pregunta, si está enterado de que el cártel Jalisco Nueva Generación cobra derecho de piso a los comerciantes y no solo a los establecidos, sino a los que venden tacos o jugos, y el gobernador o el alcalde se hacen de la vista gorda.
Y en dado caso, le pediría a la Fiscalía General que investigue. Mira, yo creo que la Fiscalía General está obligada a investigar cualquier actuación de ese tipo, incluso las fiscalías estatales. Me parece que eso no se menciona de qué ciudad o qué estado, pero en donde ocurra, donde quiera que ocurra, pues eso hay que investigarlo, hay que tratar de evitarlo. La población no debe sufrir ese flagelo nunca más. Rita Cerón le pregunta, ¿qué le respondería al gobernador que dice que solo es un grupo de senadores que están engañando a con la creación de una comisión? Pues la verdad es que ya lo comentamos eso, me parece que los senadores no están engañando a nadie o no estamos engañando a nadie. Lo que estamos es preocupados por lo que hace el gobierno o su gobierno, el del gobernador, y que se debe de corregir. Y nosotros tenemos que trabajar y ir buscando la manera de que este problema cada vez se visibilice más para que se pueda evitar que siga ocurriendo. Magali Juárez le pregunta, en medio de la crisis sin resolver por el desabasto de medicamentos, el INSABI lleva 2 años sin siquiera definir sus reglas de adquisición y distribución. Desde el Senado se podría llamar para que rindan cuentas sobre todas estas anomalías que siguen pendientes en la adquisición de medicinas. ¿Qué solución debe darse al tema? Yo lo que creo es que aquí hay que ir al fondo. El problema de las adquisiciones lo hicimos desde, pues que se intentó cambiar o se cambió más bien la forma de hacerlo. Se concentraron todos, recordarán, en la oficialía, en la oficialía mayor, ahí la Secretaría de Hacienda hace ya, pues esto me parece que fue en el año 2019 y lamentablemente lo que está probando es que ese sistema no sirve. Hay que cambiarlo, hay que realmente especializarlo según el área del gobierno en el que le toca y poder evitar que este desabasto continúe. Porque el propio presidente lo ha reconocido. Aquí hasta el propio presidente, en una reunión que tuvo en algún estado por ahí, frente a su gabinete, frente a las autoridades de salud, lo dijo y les puso como un ultimátum. Por cierto, que no pasó nada. El desabasto sigue, no se han corregido las medidas de fondo, porque diga, vamos a comprar. El problema no es, pues por supuesto que tienen que comprar. El problema es a través de qué mecanismo para que la compra sea eficiente y los medicamentos lleguen a los centros donde los necesitan. Eso es lo que verdaderamente debíamos de preocuparnos a todos y principalmente al gobierno, que es el que está haciendo mal las cosas. Gracias, senador. Javier Divani le pregunta, ¿qué opinión le merece la fotografía en donde aparece el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, con personas del crimen organizado y que el mandatario lo minimiza diciendo que es un ataque político y que él seguirá su camino, que no es un delincuente? Pues que eso se tiene que investigar y se tiene que ver para qué estaban reunidos y qué es lo que hacían, porque no se puede permitir que de repente personas que pudieran estar presuntamente vinculadas a actos delictivos, a crimen organizado, pues estén alegremente conviviendo con un gobernador o tengan una reunión con el gobernador. ¿Para qué fue esa reunión? ¿De qué? ¿En el marco de qué actividad? Entonces yo creo que eso se tiene que llevar a las últimas consecuencias y por supuesto no se puede dejar en esa consideración de que son ataques políticos. Si son ataques políticos, que se aclare que lo son y que si no son ataques políticos, que se aclare por qué estaban reunidos. Andrea Becerril le pregunta, ¿ve algún riesgo de que el tema Veracruz divida a Morena y al final la oposición se quede sola contra el gobernador de Veracruz? La verdad es que no, porque yo lo que veo es que algunos de senadores de Morena, respeto a otros, pero algunos senadores de Morena sí están preocupados, verdaderamente los siento preocupados por lo que está pasando. Porque hoy es el gobierno de Morena y a lo mejor los enemigos de Morena, pero mañana ¿quiénes van a ser? Si esto se contamina y no lo detenemos y sigue, a lo mejor hoy va a ser a un partido, pero mañana puede ser a los mismos de Morena. Y eso lo comprenden algunos. No se puede simplemente destruir la vía jurídica adecuada para atender los problemas en justicia que se tienen en los diferentes estados del país. Y lo que está haciendo Morena en Veracruz, digamos que en manos del gobierno actual, el de Cuitlavo García, es simplemente descomponer, trastocar toda la circunstancia jurídica por la cual se tienen que llevar los casos y por los cuales se tienen que, en todo caso, llevar a prisión a las personas. Para las personas que hayan sido acreditadas, pues vemos su condición para poder estar
precisamente en prisión y que no por cuestiones de ultrajes a la autoridad o por rivalidades políticas o porque militan en otro partido o por cualquier otra circunstancia, pues sean detenidos y sean privados de su libertad. Eso no puede pasar y eso no le conviene ni al PAN, por supuesto, ni al PRI, ni al PRD, ni al PES, ni a ningún partido, pero tampoco le conviene a Morena, porque hoy es a lo mejor para los que ellos creen que son sus rivales, pensando que a lo mejor piensan que van a estar ahí por siempre, y eso no va a ser así, eso no va a ser así, y si no cuidamos la vida institucional, hoy le pega a unos, pero mañana les puede pegar a ellos. De lo último que tengo registrado, coordinador, Luis Carlos Rodríguez le pregunta, ¿qué opina de las nuevas presiones de AMLO a la UNAM y otras universidades para que regresen a clases presenciales? Pues ese es un poco el estilo. El presidente saca estos temas un poco también para dejar de lado algunos otros temas importantes. Por ejemplo, estamos viviendo en estos momentos y entonces desvía atención y se mete contra todos los que él ve como sus opositores y deja de lado, a ver, temas como la inflación que está padeciendo nuestro país. Es un fenómeno grave, es un fenómeno que está prácticamente en los límites de volverse incontrolable. Me parece que todavía se puede reorientar el rumbo, pero si no se corrige, puede realmente volverse un problema muy, muy serio. Ya lo es, pero que todavía crezca y se vuelva incontrolable para nuestro país en materia económica. Y por cierto, dañando a quienes el presidente dice que más quiere proteger a la gente más necesitada. Porque la inflación, digamos que es un impuesto oculto que a quien más daña, a quien más perjudica, especialmente a quien más necesita. Esto tiene una explicación en el crecimiento de, por ejemplo, la masa monetaria. Se ha crecido, si se revisan los datos, se ha crecido desde que inicia este gobierno hasta estos momentos, ha crecido una cantidad enorme la masa monetaria. Claro que si tenemos, la economía no ha crecido, pero sí ha crecido el número de pesos en toda la masa monetaria de nuestro país. Lo que tenemos es que ahora pues las cosas son las mismas, pero entonces tienen que pagar con más pesos. Hay realmente teorías que explican muy bien las razones de la inflación y cuáles son las consecuencias de tener una inflación y a quién es a quien primero perjudica. Y esto perjudica desde luego a la gente que más necesita, como dice el presidente, a los pobres, pero son a los primeros que les pega con esta política irresponsable de no controlarla. Y luego, bueno, pues tenemos temas como dentro de la propia inflación, alzas generalizadas en donde no ha cumplido con lo suyo. Las ofertas que tanto hizo que le permitieron llegar a la presidencia, en donde dijo que iba a bajar la gasolina, pues vemos claramente que no ha bajado. Sí, incrementos, sigue habiendo gasolinazos. Ahora le llaman ajustes inflacionarios, pero en realidad lo que estamos hablando es crecimiento del precio de la gasolina y no vemos que se haga nada por realmente impedirlo. Y por otro lado, vemos una caída en el crecimiento económico del país y eso tampoco se menciona. Entonces, vamos a hablar de las universidades, vamos a hablar de la revocación de mandato, vamos pues a utilizar distractores, cajas chinas, pues, para poder hablar de otras cosas en lugar de hablar de lo importante, lo que podría realmente arreglar las cosas para nuestro país en todo este gobierno que ha sido un verdadero desastre. Coordinador, no tenemos más preguntas registradas. Agradecerle esta primera participación del año. Los estaríamos enviando los materiales durante el transcurso del día, compañeros, y cualquier otra actividad de comunicación se las haremos llegar. Muchas gracias, coordinador. Al contrario, muchas gracias a ti, Sergio, muchas gracias a todo el equipo y muchas gracias a todos los compañeros de los medios y bueno, a desearles a todos un feliz año nuevamente.